9 de la mañana, 8 minutos, seguimos con 7 grados de temperatura y vamos a hablar a partir de este momento con la doctora Wanda Cabella, que es demógrafa del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, a propósito de algunos datos que se conocieron y fueron presentados en el Ministerio de Salud Pública la semana pasada sobre población en el Uruguay. Primero que nada, la bienvenida, los buenos días. Gracias, ¿qué tal? buen día. No puedo menos frente a determinados datos, doctora, que hacer una reflexión remontándome a un tiempo bastante largo, si se quiere, atrás. Presidencia del hoy senador José Mujica. Y recuerdo en determinado momento de su presidencia una particular preocupación, casi que le diría que muchos medios titularon la raza uruguaya se extingue o vamos en vías de extinción. Pero lo cierto era que tenía que ver con lo que le preocupaba a Mujica de la baja natalidad que teníamos en el Uruguay, la población vieja. Y es un tema que yo vengo escuchando desde hace muchos años. Lo que sucede es que también, aparte de ser un comentario a nivel popular, parecería ser que se reflejan los números, en los índices de natalidad que continúan a la baja en nuestro país. Sí, bueno, este tema, digamos, de la extinción de la población es un tema de larga data. Uno puede estudiar, digamos, las discusiones parlamentarias de principios del siglo XX y ya estaba ahí. Es porque el país es chico. Eso hace que estas discusiones sean particularmente intensas y preocupantes. Pero en realidad es un síntoma de que el país se desarrolló tempranamente y que las parejas, las mujeres, lograron controlar su fecundidad con bastante antelación al resto, por ejemplo, de los países latinoamericanos. A mitad del siglo XX, la fecundidad de las uruguayas era de 3 hijos por mujer. En Brasil era 6, en Guatemala era 8, bueno. Y recién en los 80s, 90s, convergieron hacia los niveles de Uruguay. Entonces, en ese sentido, todos estos indicadores, por ejemplo, la esperanza de vida alta y el envejecimiento, son indicadores de desarrollo humano y digamos, que se reflejan en los indicadores de población. Es raro que pasó esto con Mujica, que estaba particularmente preocupado, tenía ese discurso, digamos, de mucha preocupación respecto a la natalidad y la idea. También él tenía la idea de traer gente, o sea, no era solo... porque hay dos temas. Gente y quería incentivar, buscar planes que incentivaran a una mayor natalidad. Sí, y bueno, es paradójico porque justo en el periodo, digamos, de Mujica la fecundidad no bajó, ni la natalidad, pero siempre ha estado baja y siempre que aparece el tema es un motivo como de alerta excesiva, etc. Lo que pasó en estos últimos 2 años es que realmente hubo un descenso muy, muy rápido de la fecundidad. De hecho, en el último semestre, 9% bajó. O sea, tenemos los datos, el Ministerio, justamente intentando mirar, digamos, previendo cómo va a seguir la tendencia el año que viene, por primera vez está poniendo a disposición datos súper preliminares sobre qué es lo que está ocurriendo este año. Y nosotros hicimos un ejercicio de comparar con el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, y lo que se está viendo es que la tendencia continúa. Si todo sigue igual, lo que parece que es bastante probable, la fecundidad va a seguir cayendo y va a seguir cayendo en los mismos grupos, que son particularmente las adolescentes y las mujeres muy jóvenes. O sea, esta baja se explica por una baja del embarazo adolescente. De la fecundidad adolescente, sí. O sea, la baja en un 40% viene explicándose por la caída de la fecundidad adolescente. ¿Cuál es la diferencia entre embarazo adolescente Porque y o sea, los embarazos pueden llegar a culminar en nacimientos o no. Entonces, por eso nosotros, en realidad, es un tecnicismo, pero a mí... O sea, fecundidad es embarazo iniciado, no necesariamente terminado. No, al revés. Fecundidad es un embarazo que termina en nacimiento. Claro, otro embarazo, nosotros tenemos una ley, digamos, que permite también el aborto, la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Bueno, y mucho se ha hablado del tema. Esto, la despenalización voluntaria de la interrupción del embarazo, despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ahora sí. ¿Y tuvo incidencia en esta baja de la natalidad?
No gran incidencia, o sea, todavía no está estudiado para ver esos impactos cuando no se ven así, cuando no rompen los ojos, hay que estudiarlos bien. En principio no hay una incidencia importante porque el número de IVEs, de abortos, se mantuvo bastante constante en el total de las mujeres y en las adolescentes desde 2015 en adelante. Son 9.000 en total y de esos un 15, 17% son de adolescentes y eso no varió. Entonces esa no es la explicación, por lo menos la gran explicación, quizás confluye, se van a dar varios factores. ¿Qué es lo que pasó? Es algo que todavía estamos por explicar. Hubo, por supuesto, un cambio de línea en el Ministerio de Salud Pública respecto a la fecundidad adolescente, que eso fue bien importante porque hay que también valorar este descenso en el sentido de evaluarlo. Si hubiera caído la fecundidad de 30 en adelante, nosotros estaríamos capaz que tan preocupados como Mujica, que cayó un poco, pero mínimamente. Como cayó la fecundidad de las mujeres muy jóvenes, que además vienen diciendo sistemáticamente cuando se les preguntan en las encuestas o en los registros médicos si querían tener ese hijo en ese momento y dicen que no era intencional, que simplemente ocurrió y eso tiene que ver con la falla en el uso de anticonceptivos. Las chicas dicen que usan anticonceptivos, pero, y es verdad, probablemente haya también fallas en métodos que no estaban bien diseñados para adolescentes, ¿no? Porque, no sé, imagínense chicas de 15, 16, 17 años que tienen que estar, digamos, muy atentas a seguir un tipo de rutina que, bueno, los adolescentes ya sabemos que no es que les encanten las rutinas. Entonces, hay un cambio muy importante que es la oferta de los implantes subdérmicos, de métodos de larga duración que se han usado en otros países del mundo, específicamente, sobre todo para mujeres adolescentes. Que eso hace que, digamos, se olviden directamente, si quieren tener anticoncepción, o sea, si no quieren tener un hijo en los próximos entre 4 y 5 años, el Estado está ofreciendo actualmente, por ahora, creo que ahora empiezan los privados, pero se ofrece sobre todo en ACE, amplió la canasta de anticonceptivos también a estos métodos de larga duración. Y eso seguramente ayudó mucho porque hubo una demanda importante, una aceptabilidad muy grande. Y ya se había visto en Estados Unidos, por ejemplo, que tenía una fecundidad adolescente muy alta, la bajó justamente, entre otros factores, digamos, el corazón de la caída tuvo que ver con la implantación de estos métodos. Esta información encierra una buena noticia, que hay menos nacimientos no deseados, y claro, eso es muy importante. Muy importante. O sea, eso está dando cuenta de que las personas, las parejas estarían logrando tener los hijos que quieren y cuando quieren, o sea, o por lo menos no estaríamos en ese camino. Otro tema importante respecto a cómo valorar la caída es que esta caída, a diferencia de los países desarrollados, no ocurre a edades posteriores a 25, 30, que son muy menores. Ocurre a edades en que las mujeres lo que hacen es no quieren tener hijos en ese momento. Es lo que se llama nacimientos a destiempo. Que probablemente los van a querer tener más adelante, por supuesto, no sabemos, pero en principio vamos a suponer que dado que ocurre a edades muy tempranas, estas mujeres simplemente dilatan, postergan su maternidad y bueno, son mujeres muy jóvenes, es probable que vayan a tener sus hijos más adelante, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a ver más adelante? Un repunte de la natalidad, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? A partir de los 40 hubo más cantidad de nacimientos de mujeres de 40 años. Sí, pero eso tiene que ver con la edad. O sea, hubo y está sucediendo que hay, sobre todo en las mujeres más educadas, que han llegado a la universidad, por ejemplo, que pasaron el primer ciclo liceal, la edad al primer hijo, por ejemplo, se posterga. Y eso no ha ocurrido con las mujeres que tienen, por ejemplo, menos de 9 años de educación. O sea, que llegaron no culminaron el primer ciclo de secundaria. Entonces, esta es otra buena noticia, en el sentido de que la fecundidad cayó en aquellos sectores donde realmente había más fecundidad no planificada, no intencional, y donde las mujeres no querían tener hijos en ese momento. Justamente porque, en parte, ¿por qué? Bueno, se explica porque
las chicas muy jóvenes, los embarazos adolescentes y la fecundidad adolescente ocurre en los sectores, digamos, de mujeres con menos educación o más pobres con menos recursos. Eso por un lado. Por supuesto que hay un grupo de mujeres que efectivamente quiere tener sus hijos a esa edad, pero es un porcentaje que directamente no va a recurrir a esos métodos y que va a tener sus hijos, ¿no? Doctora, si se confirma esta tendencia, hablamos de un 9% en los primeros 6 meses del 2018. Tenemos que esperar a la finalización del año. Estamos hablando de ¿cuántos años consecutivos en la baja de la natalidad? No, sería, si se confirma acá, serían 3 años. 3 años de baja de la natalidad. Sí, 3 años muy abruptos, eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Eso es lo que es particular de este periodo, porque la natalidad siempre tiende... Llevábamos casi 10 años de estabilidad, o 12 años. ¿Cuántos uruguayos nacen por año promedialmente? O sea, nacían promedialmente, nosotros hablábamos en torno siempre de unos 50.000 nacimientos, que ya era bajo, porque en la década del 90, cuando empezó a bajar mucho, en el 95, eran cerca de 58.000. O sea, más cerca de 60.000. Entre el 96 y el 2003, 2004, bajó mucho, quedó en ese valor de los 50.000. Y ahora estaríamos acercándonos a los 40.000. Es decir, que hemos, perdido, entre comillas, por eso digo. Entre comillas, sí. Las valoraciones que ha hecho previamente hablan de que hay que medir muy bien, pero hablamos de una pérdida de cerca de 18.000 nacimientos por año, en un periodo de 20 y pico de años. Por año, o sea, en total, ¿no? Si hiciéramos, o sea, en un periodo de veintitantos años, digamos, hay alrededor de 20.000 nacimientos menos. O sea, anualmente, eso hay periodos en que baja más, baja menos. En este último periodo... ¿Y eso no es preocupante? Porque no sé si tiene que ver la natalidad con la mortalidad. O sea, no sé si nos seguimos muriendo la misma cantidad o nos morimos menos. Capaz que nos morimos menos. A ver, hay un tema. No, nos morimos mucho menos. O sea, por eso la sociedad, la población se envejece. La población se envejece sobre todo porque cae la natalidad. Esa es la preocupación también que tiene el sistema político. Porque entre los temas que siempre aparece, bueno, ¿quién va a sostener? Los que nacen van a trabajar dentro de 20 años y van a sostener a los que se jubilan también dentro de, digamos, sucesivamente. Entonces, también los nacimientos son fuerza de trabajo diferida de alguna manera. Y cada vez hay más personas que precisan, digamos, sostenimiento por parte del Estado, porque son jubilaciones, etcétera. Digamos, el sistema de seguridad social. Y entonces hay una preocupación legítima. Esa porción crece. Esa porción crece y eso pasa en el mundo entero y cada vez hay... Por supuesto, han habido cambios en los sistemas de seguridad social, sobre todo en América Latina, no tanto en Europa, lo que hay es mucho preocupación por hacer de la vejez un momento cada vez más activo, etcétera, El argumento que usted está dando, digo, desde el punto de vista absolutamente científico y de las estadísticas que usted maneja, después, utilizado como argumento político, nos lleva a iniciativas de decir... hay que alargar la vida activa, es decir, por ejemplo, estoy hablando de lo que hace algunos días escuchamos de la senadora Alonso que dijo llevar la edad de jubilación a 65 años. Esas cosas se van a discutir siempre y de hecho ya hubo una reforma en el 96 en que se subió, en Europa se subió, o sea, el tema es cuál es el límite en el cual decir, bueno, a ver, la vida dura tanto, tiene tal duración promedio y bueno, ¿qué derechos tienen las personas en términos de jubilarse y dejar de trabajar? Lo que yo me refería más que nada es que empieza a haber... Primero se precisa en Uruguay particularmente, que la población esté educada. Eso se estudió bastante, un informe de CEPAL muy interesante. O sea, hay que hacer que más que nada, no tanto que trabaje más, sino que sea más... productiva, a mí no me gusta hablar en esos términos, pero en el sentido de que la población con más capital humano va a tener mayor capacidad. Más trabajo con mayor valor agregado, lo que se llama, exactamente, ¿no? Exactamente, eso es uno de los temas, o sea, se están haciendo una serie de medidas en el mundo desarrollado sin levantar las edades a la jubilación. Por supuesto, son estados sociales, digamos, que son estados que tienen más plata, tienen más tiempo de conocer Por otro lado, también lo que está pasando en estos países es que la fecundidad está aumentando.
¿Por qué? Porque también hubo un efecto muy demográfico que cayó porque las mujeres postergaron y bueno, cuando realmente tuvieron sus hijos, la fecundidad en los siguientes años aumentó. Y por otro lado, empiezan a haber políticas que sin estar dirigidas a, digamos, sin tener un objetivo natalista, que eso nunca funciona, ¿no? Porque tengamos ahora 60.000 nacimientos de nuevo. Es irreal, eso no se va a lograr con una campaña de tenga hijos, Claro, pero sí ni unas con políticas dinero más amigables para las madres que tienen que desean tener más hijos y ahora uno en diálogo, ¿no? Se encuentra con mujeres de 30 y pico que capaz que tienen un hijo o dos o quisieran tener uno más, pero bueno, las cuestiones laborales, de carrera, dificultades para los cuidados de su hijo cuando uno trabaja muchas horas. Sí, obviamente, sobre todo en los países desarrollados, esas son las principales causas. Y acá también entre las mujeres con más educación. O sea, cuando las mujeres, digamos, entran de lleno en la modernidad, ¿no? Porque antes eran los hombres los que trabajaban, las mujeres cuidaban. Llega un momento, en los 70, ¿no? Digamos que se produce una revolución de género en varias dimensiones. Una de ellas es en el mundo del trabajo. Las mujeres estudian, trabajan y quieren obtener ingresos y reconocimientos a la par que los varones. Pero el mundo doméstico no cambia, ¿no? Son los varones, las mujeres las que siguen cuidando a la vez que trabajando. Y bueno, por ejemplo, un caso típico es España e Italia. Cambia mucho el mercado laboral, las mujeres tienen cada vez más oportunidades, pero no cambia nada en el ámbito doméstico y las políticas no promueven la participación de los hombres en la crianza, el mejoramiento de servicios para los niños en términos de educación, de servicios de cuidados de buena calidad, de licencias parentales que incluyan a los varones y a las mujeres, licencias parentales largas. Suecia, por ejemplo, levantó la fecundidad sin un objetivo natalista. Mejorando esas políticas de protección. Mejorando políticas, simplemente tratando que la gente esté más contenta con su vida. O sea, en el sentido de que pueda tener una vida familiar que lo satisfaga sin que se transforme en una especie de rompecabezas diario de cómo llevar, cómo hacer con los niños, cómo trabajar. O sea, hay muchas políticas. También es cierto que exigen tiempo, no vamos a pretender que tampoco se implementen esas políticas en nuestros países ya. Existe adecuarlas a las realidades de nuestros países, a cómo la gente espera que sus hijos sean criados, en qué tipo de sistemas. Hay muchas cosas para ver. Lo cierto es que Uruguay corre con la ventaja respecto a estos países de que la fecundidad ahora cayó en la gran cantidad de mujeres, que sobre todo son las mujeres con menos educación, en edades jóvenes. Entonces eso hace que tengamos como más tiempo demográfico en el sentido de que esas mujeres dilatan la fecundidad. Perfectamente si la dilatan de los 18 a los 23, son mujeres muy jóvenes todavía para tener hijos, ¿no? O sea, y pueden tener de los 23 a los 30, 2, 3 hijos, si quieren, ¿no? O sea, probablemente no vaya a ocurrir. Los 2 hijos sigue siendo un poco la... ¿Cuál es el promedio de hijos por mujer? El promedio de hijos por mujer ahora está en 1.7 y con las estimaciones que hicimos, así, preliminarísimas, esperamos que para cuando termine 2017 vaya a terminar en 1.6. La ola migratoria reciente que, bueno, ha generado, ¿no?, una cantidad de personas que viven en nuestro país, ¿cambiará en algo esos números? Poco, o sea, todavía no es... O sea, se nota la cantidad de gente que llega. No hemos analizado, sería interesante analizar cuánto esas personas están en realidad en el momento en que, en que tienen hijos, cuánto están aclimatándose, son gente muy joven. Los migrantes en realidad, por lo menos el tipo de migración que estamos recibiendo probablemente no es una migración muy familiar, o sea, hay que esperar un poco. Pero importa no tanto por los nacimientos, sino porque la fuerza de trabajo se está rejuveneciendo un poco y está entrando gente. O sea, es importante para Uruguay, no sé hasta qué punto todavía eso está impactando en términos demográficos. Si siguiera, probablemente sí. Y es importante porque, bueno, de cualquier manera, esa población está acá y es población joven que está en el mercado de trabajo. Esperemos. Bueno, vamos a despedir a la doctora Wanda Cabella. Hemos estado hablando sobre
nuestra población, no vamos a poder titular que nos extinguimos, no tenemos fecha de extinción. No. ¿No? No. Vamos a seguir hasta el 2030 el Mundial. En todo caso nos extinguimos, pero mejor, ¿no? Pero, Porque, o sea, quizás por bajen. decisión. Contento. No, Claro. no la extinción. Quizás Japón, por ejemplo, está bajando su población en números absolutos hace un tiempo. Bueno, están preocupados, obviamente, pero son conviven, digamos, tienen un nivel de vida que probablemente nosotros envidiemos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Un placer realmente. Así hemos estado dialogando con la doctora Wanda Cabella, como les decíamos, a propósito de nuestra población.